El don de lenguas, la Kabbalah detrás del apóstol Pablo. Vamos a entender este enigmático pasaje que se encuentra en Corintios 14, 1 Corintios 14, cuando Pablo habla acerca del tan conocido don de lenguas. Dice 1 Corintios 14, 27, 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Pero si no hay intérprete, calle en la congregación. Pero lo importante de este pasaje es que haya un intérprete. Si no hay intérprete, calle en la congregación. Entonces, si te dijera que hablar en lenguas no es un don, sino un síntoma de una generación que ha confundido el ruido con la espiritualidad, ha confundido el ruido con la luz. Pablo nunca habló ni enseñó de balbuceos sin sentido y mucho menos de espectáculos emocionales. Lo que Pablo reveló es uno de los secretos más profundos de la Kabbalah. Escucha esto importante. La verdadera sabiduría no se mide por lo que dices, sino por si alguien puede entenderlo y transformarse. Esa es la verdadera sabiduría. Cuando enseñas algo y alguien te lo puede entender y ese mensaje sirve de transformación para el individuo. Quédate hasta el final de ese video para que podamos comprender a profundidad este famoso don de lenguas. Vamos a dividir esta enseñanza en 3 secciones. La primera sección vamos a hablar como primer punto las lenguas como estados del alma. Entonces, en Kabbalah, la lengua es símbolo del canal de expresión del alma. La lengua, si la lengua es el canal de expresión del alma, particularmente del mundo, el mundo de las almas, es el mundo del entendimiento abstracto. Entonces, hablar en lenguas no alude a sonidos inteligibles como tradicionalmente se hace en el mundo cristiano o estáticos emocionales. La espiritualidad es orden, no es confusión. La espiritualidad es luz y es verdad. Entonces, no se trata de sonidos ininteligibles ni mucho menos estáticos o emocionales, sino que se trata de la manifestación de niveles superiores de conciencia a través de la palabra. Ese es el don de lengua. Manifestación de niveles superiores de conciencia a través de la palabra. Y a medida que comencemos a avanzar en el estudio, vas a ir comprendiendo mucho más. En hebreo, lashon, que es lengua, se vincula con la palabra safá, que significa lenguaje, y están asociados a su vez con las sefirot de Tiferet y Yesod, que son las encargadas de canalizar la luz superior a Malhú, a este mundo de la acción, a esta dimensión material. Por lo tanto, hablar en lenguas equivale a manifestar expresiones del alma en niveles que no todos pueden comprender, si no han alcanzado ese nivel vibratorio. Te repito, hablar en lenguas equivale a manifestar expresiones del alma en niveles superiores de conciencia que no todos pueden comprender a menos que alcancen ese nivel vibratorio, a menos que alcancen ese nivel de conciencia. Por eso Pablo dice que haya un intérprete, que tome esos conceptos tan sublimes y los canalice de manera tal que todos los puedan entender. Ese fue el éxito del Maestro Jesús y al final vamos a hablar de ese aspecto. Entonces, número 2, el intérprete como recipiente adecuado. Entonces, según la Kabbalah nos enseña que la luz sin vasija es destructiva o ineficaz. La luz sin vasija es destructiva o ineficaz. Si alguien habla desde un estado elevado de conciencia, pero no hay un recipiente para recibirlo, decodificar
y traducir esa luz, esa energía se pierde o puede crear confusión. Mira lo tremendo de esto. El intérprete es símbolo del canal de Beriah. El intérprete es quien comprende, quien separa y ordena lo que la sabiduría emite en forma de relámpago. Por eso Pablo dice que si no hay quien reciba esa expresión elevada y la sepa canalizar, es mejor que calle, porque en lugar de estar trayendo luz, se estaría desperdiciando o incluso creando caos en las almas que no están preparadas para recibir dichas lenguas. Número 3. El orden como principio cósmico. En este mismo pasaje Pablo dice que todo se haga decentemente y en orden. Y esto resuena con el principio del Tikkun. Tikkun es orden, Tikkun es reparación, Tikkun es estructura para luego manifestarla. Tikkun es ordenar, Tikkun es reparar y estructurar la energía antes de manifestarla. No podemos dar la energía al 100% porque en vez de traer orden vamos a traer caos, tohu, confusión. Entonces hablar en lenguas sin comprensión ni estructura es como emanar luz sin una vasija, sin diluirla. En otras palabras, recuerde que la luz del Ein Sof no viene directamente hacia el mundo de Asiá. La luz del Ein Sof se canaliza por todas las sefirot para luego sí entregarla a esta dimensión, porque si desciende de forma directa, destruye. Entonces necesita canalizarse para poder que todo el mundo la pueda soportar. Y en ese orden de ideas debe ser el mensaje que se exprese por medio de la enseñanza. Un lenguaje que todos puedan comprender. Por ello el lenguaje espiritual requiere interpretación, un intérprete. Pero vamos a mirar más adelante que no se trata de un intérprete externo. No se trata de un tercero, sino que ese intérprete debe ser el mismo maestro que está enseñando. Entonces, el lenguaje espiritual requiere ese intérprete o esa interpretación que es equivalente a decir una canalización consciente, lo cual va a permitir que lo recibido desde arriba baje al mundo de Asiá con estructura, orden y sentido. La espiritualidad es orden, orden, orden. Entonces, número 4, relación con los mundos superiores. Desde los 4 mundos de la Kabbalah, las lenguas pertenecen al mundo de Beriah y Yetzirah, que es creación y formación. La interpretación es una función que ocurre en Asiá, pero inspirada por Binah. La interpretación ocurre en Asiá, pero inspirada por Binah. Si una persona canaliza, si una persona habla desde un estado de Yetzirah, quien escucha en el mundo de Asiá no lo va a entender. Por más espiritualidad que esté hablando, por más Kabbalah que esté hablando, si vas a traer ideas sublimes a este mundo sin diluirlas, las personas no te las van a entender y vas a traer caos y confusión. No estamos hablando de balbuceos, no estamos hablando de éxtasis emocionales. Estamos hablando del lenguaje del alma en un nivel superior. Entonces, el intérprete es aquel que puede servir de puente entre esos dos mundos, entre el mundo de Yetzirah, entre un nivel de la conciencia superior y este mundo de Asiá, este mundo de la acción, el mundo material, donde va a llegar el mensaje. Como conclusión de esta primera sección, Pablo está hablando de estados de conciencia elevados, manifestados en el lenguaje espiritual.
los cuales deben ser traducidos, diluidos, ecualizados. Debemos ecualizar bien ese mensaje para evitar caos y para evitar confusión. Entonces no se trata, la lengua no se trata de sonidos vacíos o éxtasis emocionales, sino de códigos místicos que deben ser decodificados con comprensión. Esto se alinea completamente con la visión de que toda comunicación espiritual auténtica requiere un tikkun, un orden, una estructura para poder manifestarse. Entonces, esta sección 2 vamos a hablar o a decir que hablar en lenguas sin intérprete, sin interpretación, es un uso irresponsable de la luz. Es dar luz sin que haya vasija. Es decir, transmitir conceptos elevados sin el puente que los haga comprensibles y útiles para la conciencia de quien lo escucha. No se trata de hablar por hablar, no se trata de hablar de conceptos tan sublimes que nadie lo puede entender. Entonces, número 1 en la sección 2, hablar en términos de la sabiduría sin integrar Da'at. Es muy notorio ahorita mirar en internet que personas que están enseñando empiezan a hablar que el Parsuf, que el Mohin, que el Sibuk, que el Kelin, que el Pas, que la Masaj, que Abba, que Ima, que la rosa, que las espinas. ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede comprender eso? Entonces, el maestro que tiene que hacer, canalizar toda esa información, integrar Da'at a ese conocimiento o a ese conocimiento literal y que se traduzca en una experiencia vivida para ahora sí luego poderlo transmitir. Entonces, todo este proceso lo debemos entender que Jokhmah es la chispa de sabiduría, Binah es la comprensión y Da'at es el punto medio que une, transmite y traduce. O sea, no se trata de hablar de Kabbalah por hablar, no se trata de copiar y pegar. Ahorita es muy notorio en la enseñanza de la Kabbalah luriana que toman las enseñanzas de Michael Pesach Pornar, copian y pegan sin entendimiento alguno, sin Da'at, sin comprensión. Que el Mohin, que el Sibuk, que el Ima, que Abba, que Zeirampin, que Yetzirah. Se trata de utilizar un lenguaje que todos puedan comprender. El próximo video vamos a hablar del árbol de la vida en el Nuevo Testamento. Y se habla, pero nadie habla de Sefirot, sino que como conocen la definición, como conocen la función, la aplican en un mensaje que todos puedan comprender. Entonces, cuando alguien lanza conceptos elevados sin haberlos asimilado ni traducido en su interior, está hablando desde Jokhmah sin Binah y sin Da'at. Y esto es lo que la Cábala llama Or sin Keli, luz sin recipiente. Por lo tanto, así usen el lenguaje del alma, pero lo lanzan a oídos que no tienen el recipiente preparado, causan desconcierto, causan ego espiritual o incluso causan rechazo a la sabiduría. ¿Por qué? Por no saber canalizar un mensaje. No te hace sabio hablar de palabras sublimes. Te hace sabio la capacidad de tomar esa enseñanza sublime del Zohar, del Arizal, y hacerla descender en un lenguaje que hasta los niños entendían, como dice el Nuevo Testamento de la enseñanza del Maestro Yeshua. Tomar lo sublime y hacerlo que todos puedan beber y comer.
Por eso todos se maravillaban de las enseñanzas del Maestro Jesús. Número 2, el peligro del Parsuf, sin orden, sin estructura, sin tikkun. Entonces el Parsuf es una estructura espiritual de luces organizadas en un sistema funcional. Pero si se habla de Parsuf sin haber hecho el trabajo interior para vivir esa estructura, entonces el discurso es tohu. El discurso es caos disfrazado de sabiduría. Pablo diría, si no hay quien lo interprete, mejor que calle en la comunidad. Porque hablar de Abba, de Ima, hablar de Zeirampin, hablar de Arihampin, sin haber hecho el trabajo de corrección interna de esas fuerzas, es simplemente recitar un lenguaje ajeno al alma del oyente y vacío del corazón del hablante. Y muy seguramente ni está entendiendo lo que está diciendo, pero pues toca aparecer. Número 3. El lenguaje oculto debe estar al servicio de elevación, no del ego. El propósito del lenguaje místico no es brillar, sino iluminar. El propósito del lenguaje místico es brillar, pero no es brillar, sino iluminar. Si el lenguaje que utilizo no transforma, no eleva ni toca, entonces está siendo usado por la clipá de la sabiduría. El Arizal no enseñó para crear élite intelectual, sino herramientas de corrección del alma. El Arizal enseñó herramientas de corrección del alma. El Arizal no enseñó una cabalá intelectual para crear una élite. Pablo, con su trasfondo fariseo y conocimiento profundo de la Torá, conocía este principio. Si se habla desde los mundos superiores, debe hacerse con vasija, es decir, con interpretación, con humildad y servicio a los oyentes. Esa es la Kabbalah, un mensaje sencillo. La OCE dice, mis enseñanzas son sencillas, aunque sencillas, profundas. El verdadero intérprete es el sádic interior. Y Cristo dijo, no llaméis maestro a nadie porque uno es vuestro maestro, ese Cristo que mora en el interior de cada uno de nosotros. Entonces el verdadero maestro de Kabbalah es solo aquel que ha despertado a su conciencia, que ha elevado su conciencia. Es la parte del alma del mismo hablante que ha hecho el trabajo de reparación, que ha hecho el trabajo de tikkun. Entonces, solo quien ha integrado los conceptos en su propia vida puede realmente interpretarlos. Ese verdadero maestro de Kabbalah no es quien repite términos ni conceptos, y esto abunda mucho, sino quien traduce luz a conciencia transformadora. Ese es el verdadero maestro de Kabbalah, quien transmite o quien traduce la luz a una conciencia transformadora que eleva la conciencia de todos aquellos que lo pueden escuchar. Y esa luz va a llegar a la conciencia de cada cual de acuerdo a su nivel. Y eso es muy importante tenerlo presente para aquellas personas que enseñan. No se trata de hablar de Mohim, no se trata de hablar de Abba, no se trata de hablar de Ima, no se trata de hablar de Parsuf, no se trata de hablar de la rosa ni las espinas, que eso no te lo va a entender nadie. Se trata de hablar del mundo emocional, se trata de hablar de la conciencia, se trata de hablar del Cristo, se trata de hablar de las bienaventuranzas que enseñaba el Maestro. Entonces, como en la sección 3 hablaremos
de la Kabbalah del Nuevo Testamento, que es lo que me encanta, a mí me fascina la Kabbalah del Nuevo Testamento. Entonces, la Kabbalah del Nuevo Testamento, cuando se comprende desde su raíz hebrea y su contexto esotérico, es una expresión profunda de la Kabbalah aplicada y codificada en lenguaje sencillo. Es decir, una sabiduría vestida con ropajes accesibles, pero cargada de fuego interior. Cuando el maestro hablaba en parábolas, todos les entendían. Allá en secreto le enseñaba a qué se refería cada parábola a sus discípulos que ya tenían un nivel de conciencia superior. Pero a las masas les hablaban en parábolas y todo el mundo le entendía. Todo el mundo entendía de qué se trataba el reino con las parábolas sencillas que traía el maestro. Jamás escuchamos a Jesús hablar de Parsuf, jamás escuchamos hablar a Jesús de Biná, de Tiferet, de Yesod, y las plasmó en sus enseñanzas. Entonces, punto número 1, el Nuevo Testamento como Kabbalah para las masas. Jesús, como maestro de sabiduría interior, no enseñó conceptos técnicos. De hecho, tenemos en el instituto un curso llamado Coach y Kabbalah, donde se pretende, por medio del curso, despertar el alma, despertar la conciencia, entender nuestro propósito, nuestra misión en la tierra, sin conceptos cabalísticos. Allí no se menciona para nada el árbol de la vida, aunque está implícito. No se mencionan para nada las sefirot, aunque allí están explícitas. Todo el mensaje cabalístico está allí, pero en un lenguaje que todos pueden comprender. Entonces Jesús jamás enseñó conceptos como mojín, como parsufín, como luces de Hasidín y Geburot. Usted no escuchó al maestro enseñar de esos términos. Sin embargo, lo que enseñaba era exactamente eso, traducido al lenguaje del alma común. Entonces las parábolas las utilizaba como herramientas de mojín ocultos. Las bienaventuranzas las utilizó como mapas de las sefirot encarnadas. Y los milagros los utilizó como señales de corrección, como señales de tikkun en los mundos inferiores. Lo que hacía el Maestro Jesús era llevar la luz de los mundos superiores a quienes no podían entender el código, pero sí podían recibir su vibración traducida en actos, en palabras simples y ejemplos cotidianos. Todos le entendían los conceptos sublimes porque utilizaba un lenguaje común. Y eso fue el éxito del Maestro Jesús, que hasta los líderes religiosos como Nicodemo vino donde él a decirle que él sabía que era un enviado de Dios por la forma en que enseñaba. Entonces, número 2, el lenguaje sencillo como tikkun del Da'at colectivo. La Torá del Arizal es considerada la Torá del tikkun, o la enseñanza del Arizal son consideradas como la enseñanza del tikkun. Y ese tikkun no es solamente individual, es colectivo. Y Jesús representa esa conciencia que desciende al mundo de Asiá, desciende de los mundos superiores al mundo de Asiá, al mundo de la acción, para dar forma comprensible a los que muchos rabinos solo dejaban en Beriá o Yetzirá. Salían de las enseñanzas de los rabinos de turno. ¿Y qué enseñaron? No entendí, que hablaron de mojín, pero la verdad no sé qué es. Vino Jesús, tomó ese mojín y lo tradujo en forma de parábolas. Qué tremendo. Entonces el maestro Yeshua, el maestro Jesús, él es en ese sentido el intérprete por excelencia del lenguaje oculto. Y recuerde que Yeshua, que el Cristo, mora en nosotros, por lo tanto es nuestro intérprete. Y si somos personas que enseñamos, interioricemos los conceptos, armonicémoslos, ecualicémoslos y démoslos a las personas, que todo el mundo pueda entender. No está cancelando el misterio,
sino que lo hace comestible, visible y resonante. No he venido a abolir la ley, la Torá ni los profetas, he venido a que se cumpla, le cayen, es que alcance su verdadero sentido. Pablo mismo, como estudiante o que fue formado en la escuela de Gamaliel, también sigue esa línea. Traduce lo profundo sin diluirlo. Aunque Pablo era un poco más técnico, como dice Pedro, que las enseñanzas de Pablo eran de difícil interpretación y que los no instruidos la toman para perderse. Entonces, cuando Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, está hablando del Zeir Anpin encarnado en el alma, pero no habló de Zeir Anpin, habló de Cristo, el Hijo, la Vab, Zeir Anpin. Cuando habla del hombre interior, está usando la estructura de los Parsufim, sin nombrarlos, hombre interior, Parsufim. Número 3. El código siempre está ahí, pero abierto al que despierta. Entonces, la belleza de la Kabbalah del Nuevo Testamento es que está velada para proteger su esencia, pero no está cerrada para el buscador sincero. Como Jesús decía, gracias te doy, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños, a los cabalistas. El Nuevo Testamento lo utilizaron para fomentar la religión cristiana. Entonces decidieron que la mejor forma de ocultar la sabiduría era dejándola allí plasmada literalmente. Porque si algo está tan asequible, quiere decir que no tiene valor. Y esa fue como la trampita pues que hicieron. Vamos a dejarla aquí asequible a todo el mundo, porque como es tan fácil de verla, entonces va a perder su valor. Nadie va a pensar que esto tiene la sabiduría de los mundos superiores expresada en un lenguaje sencillo. Entonces aquí está la clave cabalística. El que se hace pequeño, Malhut, se vuelve receptáculo para la luz. El sabio que habla en lenguas sin interpretarlas está todavía en su propio ego espiritual. Si aún enseña utilizando conceptos tan sublimes, estás en tu ego espiritual. Entonces, ¿por qué es urgente la Kabbalah del Nuevo Testamento? Porque el alma está en tiempos que necesita herramientas, no conceptos. El alma necesita herramientas, no necesita conceptos. El concepto divide, dice Lao Tse. El concepto fragmenta. Entonces, la gente necesita entender cómo funciona el alma. La gente no necesita saber qué es Abba y qué es Hima. La gente necesita saber cómo funciona el alma. La gente necesita saber cómo aplicar una Geburá equilibrada, no solo conocer su definición. Y esa es la función del lenguaje de Jesús y sus discípulos. Necesitamos convertirnos en un discípulo del Nuevo Testamento, de la Kabbalah del Nuevo Testamento. Debemos hacer accesible la estructura espiritual sin destruir su mística, sin dejar que pierda su valor, pero debemos darla a conocer en un lenguaje que el alma del oyente la reciba, la canalice y lo haga crecer, lo haga brillar, lo haga entender, no que salga confundido. No hay que utilizar términos y conceptos tan elevados que ni nosotros mismos podemos entender. Que canalizar esas luces, tenemos que volvernos un DJ, saber armonizar, saber ecualizar, un ingeniero en sonido que ecualiza los sonidos perfectos para que salga una melodía y para que la orquesta se escuche hermosa. Eso debemos ser nosotros, unos ingenieros en sonido. Diluir la luz
sin que pierda su esencia, pero que todo el mundo la pueda recibir, que todo el mundo la pueda canalizar, que todo el mundo la pueda escuchar y decir, wow, este hombre tiene palabras de vida eterna. Este hombre está haciendo, o esta mujer está haciendo que las enseñanzas del Zohar y la Kabbalah cobren un verdadero valor, cobren un verdadero sentido. Entonces, de eso se trata la iluminación, de eso se trata el despertar la conciencia. Porque para poder ser intérprete, necesito despertar mi conciencia. Necesito interiorizar, necesito pasar tiempos a solas conmigo mismo, respirando, analizando, haciendo introspección. Mis interrogantes me los hago yo acá mismo en mi interior y empiezo a recibir respuestas. Y comienzo a ordenar las ideas en mi cabeza y esas ideas comienzan a descender. Entonces, de eso se trata las lenguas y el intérprete. Tomar el Parsuf de Ari Hampin y saberlo explicar de una forma tan sencilla que todo el mundo pueda entender lo que ocurre en los mundos superiores. Les recomiendo leer el Kybalión de Hermes Trismegisto. Les recomiendo estudiar las enseñanzas de Lao Tse, sencillas, pero profundas y transformadoras y enriquecedoras. Y por supuesto les recomiendo la Kabbalah del Nuevo Testamento. davidpretel.info, nuestro sitio web. Pasa por allí, encontrarás todos estos videos de YouTube organizados en forma de cursos. Tenemos libros, tenemos estudios cortos, píldoras de sabiduría, 15 a 20 páginas, pero con un contenido y un valor místico profundo. Tenemos el instituto con cursos de mística pura, transformadores. Son muchas las personas que ya están haciendo parte del instituto. Únete a nuestro instituto. Si quieres algún curso, puedes escribirnos a nuestro correo contacto@davidpretel.info o por el botón de WhatsApp que se encuentra dentro del sitio web. Puedes escribirnos, que con el mayor de los gustos te atenderemos y miraremos lo mejor para ti. Bendición para todos, un abrazo fraternal. Les expreso mi gratitud, les expreso mi amor a todos. Bendiciones.